En Gálatas capítulo 6 y un pequeño comentario de las enseñanzas anteriores, nosotros estuvimos viendo ciertos elementos que tienen que estar muy presentes en todos aquellos que son creyentes, en todos aquellos que tienen o que son instruidos, tienen alguien que les instruye espiritualmente o que son instruidos por alguien espiritualmente. Y un elemento que tienen que tener presente todos aquellos es que tienen que hacer ¿qué cosa? Partícipes, yo les ayudo. ¿De qué? Todo aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. Aquel que lo instruye. No puede ser posible tanto trabajo que paso yo para preparar una predicación y que ustedes así la dejen escapar así tan rápido, tan simple. No puede ser posible eso. Todo aquel que es instruido en la palabra, ¿qué cosa tiene que hacer? Partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Entonces, hermanos, domingo pasado compartíamos que esto es un pilar. Esto es un pilar que tú no vas a encontrar en personas que son nuevas en la fe. Esto es un pilar, es una actitud, es una característica que tú no vas a encontrar en personas que aunque lleven 10, 20, 30 años en una iglesia, que sean bautizados, que sean miembros y líderes, pero que no son maduros espiritualmente, que es diferente a todo lo que antes he mencionado. La madurez espiritual es una cosa y los años que llevas de trayectoria dentro de una iglesia es otra, muy diferente. Usted sabe, ¿no? Tú te puedes encontrar con personas de 16, 17, 18 y hasta 20 años que son mucho más maduras que personas de 30, de 40. ¿Sí o no? Sí, te los puedes encontrar por ahí. Así mismo suele suceder en la iglesia. Te puedes encontrar personas de 30, de 40 años dentro de una iglesia, no de edad, sino de años dentro de una iglesia, que son más niños, que son más infantiles, que son más o que son menos maduros espiritualmente que otros que apenas llevan 3, 4 o 5 años. Y esto es un rasgo de madurez. Porque normalmente tú puedes encontrarte que hay personas que tienen un amor hacia las cosas buenas. Digo conmigo, cosas buenas. Cosas buenas. Dentro de esas cosas buenas, dígase todo lo que puedas entender por cosas buenas. Y esas cosas buenas son de las que nosotros tenemos que hacer partícipe. ¿A quiénes? A los que nos instruyen. Muy bien. A los que nos instruyen. Aquellos que nos instruyen. Y fíjense que nosotros en aquel momento, el domingo pasado apenas, pasaron unos días nada más, ¿no? Y hicimos una distinción porque hay gente que dice que esto es específicamente a los pastores y no es así. Aquí no se utiliza la palabra pastor, aquí se utiliza la palabra aquel que lo instruye, ¿no es cierto? Porque dentro de la iglesia, los llamados a la instrucción no solamente son los pastores, sino son aquellos que tienen el don de la enseñanza. Porque el Espíritu reparte a cada uno según Él quiere. Y a algunos les dio ese don. Y algunos no están ejerciendo el ministerio y tienen el don de enseñar. Y son facilitadores de la madurez de otros. Contribuyen en el crecimiento espiritual y en la madurez de otros dentro de la iglesia. Así que a eso, no solamente a los pastores, no solamente a los pastores, sino a todos aquellos que participan en la madurez y en el crecimiento espiritual tuyo o de los hermanos. Pues la responsabilidad y como creyente maduro, nuestra es hacer partícipe a esa persona ¿de qué? De toda cosa buena. De toda cosa buena. Así que hermanos, esto es un pilar dentro de la fe. Esto es una característica presente solamente en personas que han adquirido una madurez determinada. ¿Por qué? Porque los creyentes, y los creyentes específicamente de las últimas generaciones, desde hace 100 años atrás, o un poco más quizás, se han acostumbrado solamente a adoptar una actitud o una postura de consumidores. O sea, yo consumo, yo engordo, yo maduro, yo crezco, yo aprendo, pero ¿a qué precio? ¿No? ¿Cuál es el precio de tu crecimiento? ¿Cuál es el precio de tu madurez? Pues el precio de tu crecimiento, de tu aprendizaje en la palabra y tu madurez son largas horas de estudio, largas horas de preparación de aquella persona que te aporta y que contribuye a tu madurez. ¿Nunca te diste cuenta de eso? Porque normalmente los creyentes de la última generación, específicamente en nuestra región de Latinoamérica y más específicamente en nuestro país, que son los que más conozco, están adaptados, y no sé si es que fueron enseñados o si es un resultado de la propia naturaleza humana, a consumir, a recibir todo y luego irse,
sin valorar, sin estimar, sin considerar el precio que alguien tuvo que pagar para que tú disfrutes de ese contenido, para que tú disfrutes de esas enseñanzas. Pero solamente los creyentes maduros son los que se dan cuenta de estas cosas. Oye, al hombre le cuesta esto. Porque recordemos que todas las personas que nos instruyen a nosotros están expuestas a las mismas necesidades de nosotros, ¿sí o no? Claro, obvio, ¿no? Porque cuando quitan la corriente, si pongamos un ejemplo tan indeseable, que es para nosotros hoy porque hemos padecido por los últimos años de este tipo de cosas. Se la quitan a todo el mundo, ¿no es cierto? O a algunos líderes espirituales, o algunos pastores o maestros le dicen, no, ustedes no, porque ustedes tienen que preparar el mensaje del domingo. Vamos a darle la corriente. Así sucede. Entonces hay alguien que mientras tú estás quizás en la sala de tu casa con el teléfono, viendo el televisor, o cocinando, o haciendo tus cosas, o descansando, que tiene que estar quizás con una vela o quizás con un teléfono, alumbrándose. Y yo no estoy hablando de mí solamente, yo estoy hablando de que esos son todos los que tienen una responsabilidad y cumplen con ella. Porque quizás yo sí no conozco y no he visto y no he escuchado, quizás lo haya, pero yo no lo he escuchado, que ningún maestro de escuela dominical, y no quiero hablar solamente de pastores, porque usted sabe que el texto en el que fuimos enseñados no habla solamente de pastores. Ningún maestro de escuela dominical, ningún hermano que participa en la enseñanza de alguna iglesia, se ha parado una vez delante de sus estudiantes, de sus alumnos, de quienes está discipulando y diciendo, no, yo no pude estudiar nada anoche, así que más, estamos despedidos. ¿Ha sucedido eso? Entonces hay un precio que hay que pagar, y por eso la Biblia nos manda a nosotros a honrar este tipo de gente, haciéndoles partícipes de toda cosa buena. Amén. Esa fue la última enseñanza que dejamos y nos llevó a un punto, a un nivel de madurez tan alto que de ahí para encima Pablo lo único que puede decir es lo que continúa diciendo en el versículo número 11. Y fíjense que si somos observadores, hay un mensaje que Pablo transmite con el cual él quiere hacer un énfasis bien marcado en lo importante de la enseñanza que él va a transmitir en lo adelante. ¿Cómo él lo hace? ¿Cómo él despierta el interés? ¿Cómo él quiere hacerle saber a los Gálatas que lo que viene después del versículo 11 es algo importante? ¿Cómo lo hace? ¿Alguien puede darse cuenta? Ese es el mensaje. Pero ¿cómo él despierta el interés de los que están escuchándole, de los que van a recibir el mensaje, por ese mensaje? Así que ese es el mensaje. Yo no me gloriaré en nada sino en la cruz de Cristo y otras cosas que menciona. Pero él les dice algo para que el interés de ellos sea despierto, para que ellos estén atentos y digan, aquí está la pastilla que le va a dar sabor, aquí está el trozo de carne que le va a dar sustancia al ajiaco, al caldo, a la cardosa, al sancocho que hacemos. Sancocho, usted sabe, no es sancocho de los cerdos. En otros países, para los que nos ven, el sancocho es una comida normal que se hace con viandas y se hace de cosas, específicamente en países como Dominicana. Muy rico que lo hace. Entonces, hermanos, Pablo cómo despierta el interés diciéndole, voy a darle ahora la sustancia. Voy a transmitir algo que es importante. Y yo creo que es algo que resume la carta completa. Mira que yo he hecho resúmenes acá. El capítulo 1 dice esto, el capítulo 2 dice esto, el capítulo 3 y el 4 dicen esto, el capítulo 5 y 6 dicen esto. Pero es que Pablo esto lo hace al final de su carta. Específicamente después del versículo 12, pero en el versículo 11, él despierta el interés de ellos diciéndoles, mirad con cuán grandes letras les escribo. Hay comentaristas que se pierden en la pupita, como nosotros decimos en Cuba, ¿no? Este se perdió en la pupita. ¿Por qué se perdió en la pupita? Porque no cantaron el mensaje. Y dicen que es que Pablo estaba cansado ya, que estaba envejecido y que tenía sus manos, tenía problemas en sus manos, porque usted sabe que Pablo, ¿qué cosa era Pablo? Curtidor, fabricador de tiendas. Entonces dice que ya el arte de la costura le había dañado tanto a Pablo las manos que era incapaz de escribir pequeño, y por eso es que Pablo dice que escribió con letras grandes. No, hermanos, para nada. No creo que ese sea el caso, porque esta es, si no la primera, si esta no fue la primera, esta está dentro de las primeras cartas que Pablo envió a las iglesias. La carta a los Gálatas. Así que después de los Gálatas vinieron muchas otras cartas más, que no fueron escritas con letras tan grandes. Así que las letras grandes son las letras en negrita, como hacemos nosotros hoy cuando vamos a exponer
cuando vamos a hacer una ponencia o cuando vamos a entregar un ensayo, hay cosas que están en negrita, que resaltan, que despiertan el interés para que tú lo primero que veas sea eso, ¿no es cierto? Para que eso llame tu atención. Entonces Pablo quiere llamar la atención de los Gálatas diciéndole, miren con cuán grandes letras van a escribir. Así que Pablo lo hace con el interés y vemos a un Pablo que toma la pluma no solamente para escribir otra canción, sino que la toma en sus propias manos. ¿Cómo sucedía esto? ¿Cómo era que en esta época y en la nuestra también? ¿Cómo era que se enviaba una carta en la época de Pablo? ¿Cómo fue que Pablo envió su carta a tantas iglesias? ¿Cómo es que pudo hacerlo? ¿Cómo es que pudo enviar una carta a Éfeso, a la iglesia que estaba allí? ¿Cómo es que pudo enviar una carta a los Gálatas? ¿Cómo es que pudo enviar 1, 2 y algunos piensan que 3 y hay evidencia de eso? 3 cartas a los Corintios. ¿Cómo es que pudo enviar tantas cartas a Timoteo, a Filemón, a Tito, a los de Colosas, cartas que ya estudiamos? ¿Cómo es que pudo enviar tantas cartas? ¿No se cansaba de escribir el hombre? El hombre tenía un ayudante y eso era un oficio en aquel momento. Era un oficio, pero en el caso, yo creo que de Pablo era alguien que colaboraba en su escritura. Era un amanuense, era un escriba. Así que Pablo tenía a alguien que lo estaba ayudando, Pablo tenía a alguien que le estaba colaborando. Y cuán importantes son. Nosotros le entregamos un mensaje en Colosenses, en el último capítulo de Colosenses, que se llamaba Colaboradores del Reino. ¿Se acuerdan? Colaboradores del Reino. Y en ese mensaje nosotros insistíamos en lo importante de aquellas personas que no tienen el papel protagónico, pero que son sostenidas en ese papel protagónico por otros que le ayudan. Por otros que le ayudan. Así que en parte, el éxito de muchos que están encima y que están en una posición visible ha dependido en gran medida de la ayuda, de la colaboración de gente que ha estado dispuesto a ayudarle. Entonces aquí tenemos a un hombre, yo lo tengo por acá. Les tenía por acá un pasaje que se encontraba en Romanos capítulo 16, versículo 22, y eso es un ejemplo de lo que sucedía. Por favor, a quien pudiera ser tan amable de colaborarme, buscando Romanos capítulo 16, versículo 22. Los apóstoles, no solamente Pablo, sino que los apóstoles tenían un ayudante que se ofrecía para escribir estas cartas que ellos pretendían enviar a las iglesias. Recuerden, estas personas que eran los que escribían la carta, así que cuando alguien a ti te pregunte, ¿quién escribió la carta? Tengamos cuidado de responder, ¿no? Porque la autoría es una cosa y el escriba es otra cosa. Hay cosas que son de tu autoría, pero que la escribió otra persona porque tú se las dictaste. Era un colaborador, era un escriba, un amanuense, alguien que te ayudaba y te colaboraba en el trabajo. Así que las iglesias sabían esto, y estas eran personas incluso conocidas en aquel momento. Vamos a Romanos 16, 22, que nos muestra un ejemplo. ¿Alguien lo tiene? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Tercio. Estamos en Romanos capítulo 16, versículo 22. Pero la autoría de quién es de Romanos. Vamos al capítulo 1, versículo 1, rápido. Alguien que se quede con Romanos 16, 22, y ahora vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pablo. Si leemos el versículo 1, decimos, no, Pablo no fue el escritor, Pablo fue el autor. Pablo estaba así como estoy yo, diciendo las cosas que él quería, y había alguien que estaba escribiendo lo que él decía. Entonces, luego nos enteramos en Romanos capítulo 16, versículo 22, que Tercio, ¿no es cierto?, que era una persona conocida en aquel momento, que era conocida incluso por los romanos, dice, yo Tercio, quien escribí la carta. Así que Tercio tenía un nivel de confianza tan alto con Pablo, que Pablo le dio la oportunidad de que Tercio colaborara y pusiese una parte que no era de la autoría de Pablo, que era un mensaje personal de Tercio, quien tenía la pluma en sus manos y escribía. Así que si nosotros nos creímos que los hombres de Dios llegaron a una posición determinada de éxito por sus propias capacidades, nos engañamos. Incluso nos engañaron. Siempre vas a necesitar a alguien que te colabore para tener éxito en la vida. Siempre vas a necesitar de la ayuda de alguien. Así que esta iglesia, hermanos, pon las manos sobre el hombro del que está a tu lado y dile, esta iglesia, para que tenga éxito, necesita de ti. Dile, el ministerio de tu pastor, para que tenga éxito, necesita de ti. En la medida que le aportemos, que apoyemos o que contribuyamos
al desarrollo de nuestra iglesia o al ministro que esté aquí, sea yo o sea otro, en esa misma medida va a ser el éxito que nosotros tengamos o que tenga el hombre que esté parado aquí delante. ¿Ha entendido usted eso? Imagínense lo difícil de Pablo. Tener que pensar en el mensaje, tener que escribirlo y tener que llevar el mensaje después a Roma. No le hubiera alcanzado la vida a Pablo para escribir tantas cosas. Pero hoy nosotros tenemos a los apóstoles de hoy dictando, escribiendo, llevando, ministrando y haciéndolo todo. Porque se nos ha enseñado a los creyentes de hoy que con ir a la iglesia y sentarnos y regresar a nuestra casa es suficiente. Pero Tercio es un personaje muy importante y tuvo su participación de vital importancia en la redacción de la carta a los romanos. Así que en el caso de los Gálatas, quizás haya sucedido lo mismo. Llegamos a un punto en el que Pablo toma la pluma del escriba. ¿No es cierto? ¿Y qué dice el versículo 11? Con letra bien grande. Mirad con cuán grande letra os escribo. O sea que al menos esta parte en lo adelante fue de la propia mano de Pablo. Su propia mano. O sea que él no quiso que esta parte la escribiese nadie. Él quiso que esta parte fuera de su autoría. Según las características que nos deja y según el contenido que nos deja el versículo 11, al parecer lo que iba de ahí en adelante iba a ser algo muy, muy importante, ¿no? Es como el profesor que está al lado del conductor, del muchacho que está aprendiendo a conducir, y cuando llegan a una situación complicada, ¿qué sucede? El hombre le dice, no, para, que de aquí para adelante es necesario que sea yo quien tome el timón. Entonces, y esto es lo que está sucediendo en este punto de la carta. Pablo dice, dame la pluma. Pablo dice a la iglesia de los Gálatas, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Si no hubiera tenido un amanuense, si no hubiese tenido un escriba, no hubiese sido necesario mencionar lo que encontramos en el versículo número 11, queridos hermanos. Versículo 12 dice que Pablo exhibe uno de los propósitos de aquellos judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia, de aquellos falsos hermanos. Di conmigo, falsos hermanos, para que usted sepa que los hay. ¿Qué cosa hay por ahí? ¿Qué cosa hay? Y en aquel tiempo ya habían y se habían introducido dentro de la iglesia enseñando cosas que no eran correctas. Así que nosotros tenemos que estar juzgando constantemente las enseñanzas que traen los hermanos a la iglesia a la luz de las enseñanzas de la palabra. Entonces Pablo exhibe uno de los propósitos de aquellos judaizantes. ¿Qué dice el versículo número 12? Todos los que quieren, y esto lo escribió Pablo grande, ¿no? Más grande. No porque estaba ciego, como dice en otro comentarista. Dice, no, es que Pablo ya estaba afectado de la vista y tenía que escribir grande. No, es que Pablo no escribió grande para él. ¿Entiendes? Pablo escribió grande para los Gálatas. No para él ser capaz de ver, sino para que los Gálatas vieran la importancia, la esencia del mensaje que le iba a transmitir. Y dice, ese mensaje, todos los que quieren agradar en la carne, estos se obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todos los que quieren agradar la carne. Y fíjense que Pablo utiliza el acto de circuncisión, que ya lo hemos explicado en qué consiste, que era un mandamiento que tenía Israel, específicamente la nación de Israel. Era un mandamiento que Israel tenía. Desde el comienzo Dios había dado esa instrucción. Tienes que circuncidar al extranjero, tienes que circuncidar al siervo, tienes que circuncidar a tus hijos. El Señor le había dado esa instrucción. Y Moisés registra incluso eventos en que los maridos de las hijas que tenían los israelitas, cuando venían a acercarse, que los extranjeros que venían a formar parte de la nación, que los criados que ellos tenían que también circuncidar. Sí que era un mandamiento, no fue algo que se inventó, ¿no? Pero fue un mandamiento que cumplió un propósito en un momento determinado, como sello y como marca del pueblo de Dios, del Israel de Dios.
Pero luego llega un Mesías que dice que todo aquel que es de fe, o los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham fue aquellos que recibieron el mandamiento de circuncidarse. Pero ahora alguien dice que los que son de fe, estos son hijos del creyente Abraham, porque Abraham es el padre de ¿qué cosa? De la fe. Abraham es el padre de la fe, así que los que son de fe son hijos de Abraham. Luego, después dice, hermanos, un versículo muy alarmante para aquellos que hoy, entre nosotros, gentiles, quieren guardar las costumbres de los judíos. Los ves con sus talit, los ves con sus kipá, los ves con sus tzipzit, que son esos flecos que tienen a los lados. Y los ves yéndose de iglesias bautistas, de iglesias metodistas, de iglesias pentecostales, diciendo que son herejes porque ellos tienen que guardar ciertas costumbres y guardar un día de sábado de reposo y hacer una serie de cosas que cuando tú compruebas por las escrituras, quizás en el Antiguo Testamento encuentras un fundamento, pero encuentras que en el Nuevo Testamento te dice que el cumplimiento de todas estas cosas es Cristo. Él es el cumplimiento de la ley. Así que los que están en Cristo están completos en Él. Entonces, un poco de entendimiento o un entendimiento no completo de la doctrina de la palabra, del conocimiento de la palabra, te va a hacer a ti cometer muchos errores. Y te va a hacer a ti desligarte de Cristo, porque aquellos que por la ley, aquella ley que decía que tienes que circuncidarte, aquella ley que decía que tienes que guardar un día de reposo, aquella ley que decía no matarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no, aquella ley que decía toda esta serie de cosas, dice la Escritura que los que por la ley intentan justificarse, de Cristo se desligan, se sueltan de Cristo y han caído de la gracia, porque la salvación termina siendo, ¿por qué? Por el cumplimiento y por guardar la ley. ¿Por qué? Por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto, porque mañana quizás se pueda levantar alguien entre nosotros diciendo, ay, ¿por qué las mujeres no se cubren con un velo? Como hay algunas iglesias por ahí, ¿por qué no se tapan con un velo? Ay, ¿por qué? ¿Por qué ustedes no usan ese gorrito cómico aquí atrás? Ay, ¿por qué ustedes no usan 3 o 4 palabras en hebreo cuando oran? Ay, ¿por qué ustedes no celebran Shabbat? O Rosh Hashanah o Sukkot, que son fiestas que celebraban. Son las fiestas que el Señor había mandado a celebrar, pero todas estas fiestas, todas estas prendas, todos estos artículos que forman parte de una religión llamada judaísmo, que se encuentra en la palabra, eran un tipo, eran un símbolo, eran una sombra de alguien que iba a venir. Y ese alguien se hizo carne ya y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Así que hoy nosotros no haríamos mucho, o no haríamos bien en quedarnos con la imagen o con el símbolo, teniendo la oportunidad de abrazar y de estar y de formar parte de la persona de Cristo Jesús. Así que nosotros que estamos en Cristo tenemos que ser observadores y muy cuidadosos, porque desde adentro de la iglesia pueden venir personas enseñando un evangelio diferente. Y en el capítulo 1 ya nosotros vimos que cualquiera pues sea un ángel del cielo, o sea yo mismo, quien quiera que enseñe un evangelio diferente, que sea ¿qué cosa? Anatema, que sea maldito. Entonces Pablo le dice, miren ustedes, así empezó diciendo en el capítulo 1, pero ahora termina diciendo en el capítulo 6, miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Los que quieren agradarla en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Así que Pablo utiliza el acto de circuncisión y lo menciona, lo iguala como una obra carnal. ¿No se da cuenta? Que quieren agradar la carne, te obligan a ti a circuncidar, y que la circuncisión no era espiritual, y que no hay un versículo por allá que dice, no, es que ya eso se cumplió. Entonces el propósito por el cual tú quieres arrastrar a una iglesia a cumplir aquella ley es otro propósito que no es real, el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque quienes obligan, miren, quienes obligan o quienes quieren agradar a la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución de la cruz de Cristo. Versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Entonces el propósito real de alguien que te diga, ¿por qué ustedes no guardan el sábado? ¿Por qué ustedes no cumplen este mandamiento? ¿Por qué ustedes no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué ustedes no usan una kipá? ¿Por qué ustedes no tienen un talí? ¿Por qué ustedes no tienen una menorá, que es ese candelabro hebreo aquí? ¿Por qué ustedes no celebran Rosh Hashanah? ¿Por qué ustedes no celebran esta otra fiesta? ¿Por qué ustedes no?
En realidad esas personas no quieren que tú guardes la ley, porque ellos mismos no son capaces de guardar la ley, es que ellos quieren agradar a algo en su carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Recordemos cuáles son las obras de la carne, porque hay algunas de estas obras que intentan satisfacer a aquellos que procuran que la iglesia de hoy, que se encuentra salva por la gracia de Dios, regrese otra vez al cumplimiento de ciertos tipos de mandamientos. Lo más triste y lo más complicado y difícil de todo es que ellos se presentan hoy como cristianos, como también lo hacían en la época de los Gálatas. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Hey, ¿por qué tú no utilizas la palabra Señor y utilizas la palabra Adonai? ¿Y por qué tú no utilizas la palabra Dios y utilizas la palabra Hashem? ¿Por qué? O Elohim. No, porque hebreo, el idioma del hebreo es místico y hay un poder en las letras. ¿Qué tipo de cosas son las que sueles escuchar hoy? Hay un poder en las letras y cuando la letra esta que tiene un valor numérico de tanto se suma con la otra letra que tiene un valor numérico de tanto. Y toda esta ciencia cabalística hace que la iglesia tropiece en el cumplimiento de ciertos rituales y se aleje de la gracia que ha recibido en la persona de Cristo Jesús. Ninguno de los hombres es capaz por sus propios méritos de alcanzar la promesa de la salvación. Por eso fue necesario. Aquí en el patio conversamos con unos herejes. Yo conversaba con unos herejes hace algunos días. Y me decía, entonces, ¿por qué Dios murió en la cruz? Entonces, ¿por qué Dios murió? ¿Por qué fue necesario que Dios muriera en una cruz? Y yo le dije, es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Eso no es necesario, sí. Él mismo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado y sea levantado, sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Si fuese posible conseguir la salvación por medio del cumplimiento de algún ritual, si fuese posible agradar a Dios en el cumplimiento de alguna acción religiosa, entonces no hubiese sido necesario que el Hijo del Hombre fuese a una cruz y fuese crucificado. Pero el propio Dios dijo que es necesario que estas cosas acontezcan. ¿Sí o no? Es necesario. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, ninguno de nosotros alcanzaría una salvación tan grande que estaba preparada desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo aquí dice a los Gálatas en el versículo número 12, todos los que quieren agradar a la carne. Así que los que intentan que la iglesia de hoy, que los evangélicos de hoy, como dicen, que son herejes, que son paganos, que comen cerdo, ¿no? Ustedes comen cerdo. Yo no como cerdo, porque tiene pezuñas. Yo no como este y otro tipo de animal porque son inmundos. Dice así el Antiguo Testamento que son inmundos. Olvidando que la Escritura dice, ¿cómo llamarás tú inmundo a lo que yo he santificado? Olvidando que la Escritura dice, todo lo que venga a la carnicería, comen sin preguntar. Ya nosotros no podemos cumplir ese mandamiento, porque en mi carnicería tenemos ya. Pero cuando teníamos, come de lo que venga ahí, no te pongas a estar preguntando tanto, con motivos de tu conciencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy celosos con la doctrina de las Escrituras. Tenemos en primero que conocer y en segundo lugar tenemos que proteger la iglesia de falsas enseñanzas. Y este es el énfasis que Pablo coloca para aquellos que piensan que ser creyentes es solamente venir y cantar, yo cantaré de la bondad de... No, hermanos, aquí es mucho más profundo que eso. Aquí tú tienes que conocer palabra para mantenerte a salvo. No te va a mantener a salvo sabiendo que Dios es bueno y que su bondad sigue persiguiendo. No te va a mantener a salvo eso. Te va a mantener a salvo un conocimiento sólido y profundo de las Escrituras. Y esa madurez en las Escrituras va a tener que ser de un nivel tal que te va a colocar a ti en la posición de decir, esto no es como usted enseña. Esto no es así, pastor. Esto no es así, apóstol. Porque la Escritura dice. Y eso es lo que es necesario que la iglesia evangélica de hoy entienda. No podemos convertirnos en papagayos y repetidores, en loros de lo que la gente dice desde el púlpito, de lo que escuchamos en internet. Tengamos cuidado. Porque hay muchos falsos maestros que engañarán a muchos y arrastrarán a muchos tras sus perversidades y enseñanzas.
Entonces, no todo lo que tiene el nombre de cristiano, no todo lo que tiene un pasaje bíblico detrás está correcto. Yo quiero repetir eso, porque no todo lo que tiene el nombre de cristiano está bien. No todo lo que tiene, no toda frase que tenga un pasaje bíblico detrás está correcta. Y hoy hay muchos compartiendo stickers, compartiendo esto, compartiendo un pedacito de un video, compartiendo un reel que ellos ni ellos saben si está correcto o no. Entonces te vuelves tú en un colaborador de la propagación de una falsa enseñanza. Mira lo complicado que es esto en el mundo de hoy. Te convierten a ti en un colaborador, no de tu pastor, no de tu iglesia, sino en colaborador de una falsa doctrina. Y haces tú que esa falsa doctrina llegue incluso a más personas. Tengamos cuidado. Yo no le digo esto para que a partir de ahora tú me digas, pastor, y esto lo puedo compartir. No, tú tienes que ser capaz de hacerlo. Porque para eso hay un hombre aquí que te está enseñando. Para eso hemos dedicado todo un año solamente a 6 capítulos de Gálatas. Todo un año. Entonces es necesario que cuando tú vengas aquí y te sientes, estés aquí. Y abras tu corazón, como empezamos diciendo, a las enseñanzas que aquí se mencionan.